Para el trabajo de la materia elegimos un dataset que contiene las series temporales de intervalos RR de diferentes individuos. Los intervalos RR son una medida de tiempo entre dos latidos consecutivos del corazón. Estos se toman entre los picos R de un electrocardiograma ECG. En este dataset contenemos diferentes sujetos sanos de distintas edades, entre ellas lactantes, niños, jóvenes y adultos, y en total tenemos 147 individuos. El objetivo que tenemos para este trabajo es analizar las señales de intervalos RR para entender sus características y comportamiento. Además, estudiar la relación entre las señales y los diferentes grupos etarios para entender cómo varían según el desarrollo del cuerpo. Luego de hacer una exploración en el dataset, pudimos definir que una buena clasificación de los individuos era en lactantes, niños, jóvenes y adultos. Si vemos el gráfico de la izquierda, podemos ver que los lactantes tienen una media más alta que el resto, es decir, su corazón late más rápido de un promedio. A su vez, a medida que aumenta la edad, la mediana baja progresivamente. Y podemos ver que la frecuencia cardíaca promedio se disminuye con la edad, es decir, la de los lactantes es mucho más alta que la de los adultos. En el gráfico de la derecha vemos la variabilidad de latido a latido en cada grupo, donde en los lactantes podemos ver que se muestra mucha mayor variabilidad, es decir, que su HR fluctúa mucho más. En los adultos su ritmo es mucho más estable, y se puede ver también que la variabilidad del ritmo disminuye con la edad. Luego nos pusimos a analizar la distribución que había de cada uno de estos grupos dentro del dataset. Acá descubrimos que están fuertemente sesgados hacia el lado de los lactantes. Esto nos complica usar varias herramientas que vimos durante la materia. Para esto, una buena solución sería extender el dataset con más muestras sobre el resto de los grupos y realizar el mismo análisis que veníamos trabajando. Ahora vamos a hacer un análisis de la distribución de las series temporales RR para cada uno de los sujetos. Primero tenemos a los lactantes, que analizando el gráfico de la izquierda podemos ver que los intervalos son cortos, el corazón late mucho más rápido y la variabilidad es muy alta. Ya para niños y jóvenes, los intervalos empiezan a ser más largos y la frecuencia es más baja. En cambio, con los adultos el intervalo es mucho más largo y la frecuencia cardíaca es mucho más lenta. Tiene una variabilidad mucho más moderada. Puede observarse cómo la serie temporal de los latidos se espacia a medida que pasa el tiempo y le aumenta la edad. Luego, si observamos la distribución de frecuencias en los gráficos de la derecha, podemos ver que los lactantes tienen una distribución centrada en valores más bajos, entre 400 ms, que es bastante estrecha. Luego los niños ya la distribución empieza a estar más espaciada, con valores más altos y es más dispersa. Ya los jóvenes está mucho más centrada en los 840 ms con una dispersión intermedia, y los adultos está centrada en 940 ms con una dispersión similar a la de los jóvenes. Con esta distribución podemos confirmar que la media de los intervalos RR aumenta con la edad. Ahora vamos a hacer un análisis de autocorrelación de diferentes señales de intervalos RR, eligiendo dos sujetos, un adulto y un lactante. La autocorrelación mide cuánta similitud conserva la señal cuando se compara consigo misma, luego de hacer un desfasaje a un lado. Si vemos en el gráfico de arriba, que es el de adulto, vemos como la señal cae gradualmente y se va acercando a cero alrededor de la 40. Esto nos da un indicio de que los latidos de los adultos tienen una estructura mucho más predecible y mucho más estable, ya que la señal se mantiene durante varios latidos antes de perder la correlación. En cambio, si vemos el gráfico de abajo, podemos ver que los lactantes, la curva fluctúa de manera irregular y se acerca a cero rápidamente. Esto hace que los lactantes tengan un latido mucho menos predecible y mucho más variado, ya que la señal pierde similitud enseguida. Donde, si lo pensamos un poco, tiene mucho sentido, ya que el adulto va a tener una memoria a largo plazo y el lactante va a tener una memoria muy corta. Esto tiene sentido en el sistema de un adulto está desarrollado y estable, mientras que el lactante aún está en etapa de desarrollo, entonces muchas partes de su cuerpo todavía se están desarrollando, generando que la serie RR sea más ruidosa y menos predecible. Hasta ahora estuvimos viendo la frecuencia y variabilidad del ritmo cardíaco, cómo van cambiando a medida que avanza la edad. Ahora vamos a hacer un análisis un poco más profundo sobre la memoria del temporal del corazón. Este gráfico que tenemos acá de barras va a mostrar cuál es el alcance de esta memoria temporal. ¿Qué quiere decir memoria temporal? Es cuántos latidos consecutivos mantiene similitud antes de que se pierda la correlación, que es lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Ahora, más profundamente, podemos ver que los lactantes tienen un menor alcance, su ritmo cambia muy rápido y pierde correlación enseguida. Si vamos al análisis de los niños y los jóvenes, la memoria temporal aumenta, el corazón empieza a tener patrones más estables. Ya cuando llegamos a la edad adulta, la memoria temporal es más larga, el sistema nervioso regula el corazón de manera más estable y más rítmica. Si lo llevamos
lo pensamos un poco y lo llevamos más a la realidad, podemos ver que esto realmente refleja cuando el sistema nervioso ya es autónomo, es maduro, en la edad adulta, va a lograr que un control mucho más fino, más sostenido, mientras que en los lactantes todavía predomina esa variabilidad. Con esto también podemos ver que la memoria temporal no es que solamente el corazón late más lento en la adultez, sino también que lo hace más predecible y más estable, pudiendo permitir mucho más análisis en la vida adulta. Ahora que ya conocemos las características de nuestro dataset, necesitamos calcular la transformada de Fourier para analizar las frecuencias cardíacas. El problema es que para aplicar la transformada de Fourier necesitamos tener un muestreo uniforme, y las señales de intervalos RR son muestreos irregulares. Por lo tanto, necesitamos interpolarlas. Experimentamos con 4 tipos de interpolaciones de spline cúbicos, de 1, 2, 4 y 16 Hz. Se puede ver en el primer gráfico cómo las interpolaciones de 1 y 2 Hz quedaron cortas y no llegaron a cubrir todos los puntos, mientras que las de 4 y 16 quedaron perfectas. Por lo tanto, concluimos que la de 16 no aporta ninguna información adicional y no justifica el costo de cómputo. Por lo tanto, decidimos usar la de 4. En el segundo gráfico, lo que se ve es cómo quedó la interpolación de 4 Hz para un sujeto cualquiera. Una vez que tenemos las señales interpoladas, necesitamos evaluar la estacionariedad, porque la transformada de Fourier exige que la señal sea estacionaria para poder aplicarse. Por la naturaleza de nuestro dataset no esperamos que las señales sean estacionarias en su totalidad, sino que esperamos encontrar segmentos estacionarios dentro de ellas. Por ejemplo, si una persona está durmiendo, esperaríamos o tiene sentido que encontremos un segmento estacionario relacionado al sueño profundo, donde la frecuencia cardíaca se vuelve muy regular. Es importante tener en cuenta que los lactantes, al tener una frecuencia cardíaca más rápida, se obtiene la misma cantidad de latidos en 2 minutos que para un adulto en 5 minutos. Es por esto que separamos estos segmentos que vamos a analizar en 2 minutos para niños y lactantes y 5 minutos para adultos y jóvenes. Una vez que separamos estos segmentos, les corrimos el test cruzado de estacionariedad y graficamos, acá se puede ver el gráfico para un adulto cualquiera, cuáles de sus segmentos salieron estacionarios, no estacionarios o indefinidos. Como nos interesa ver cómo varían las señales para los distintos grupos etarios, hicimos este gráfico de comparación que tiene al adulto de la diapositiva anterior contra un joven, un niño y un lactante, también sujetos elegidos al azar. Y se puede ver su gráfico de segmentos estacionarios. Recordemos que los verdes son los segmentos estacionarios, los amarillos son indefinidos y los rojos son no estacionarios. Podemos ver que el joven presenta más o menos la misma cantidad de segmentos estacionarios que el adulto, pero esparcidos distinto en el tiempo. Pero ya yendo hacia el niño, se puede ver que disminuye un poco la cantidad de segmentos estacionarios, mientras que una vez que llegamos al lactante se ve que efectivamente hay muchísimos menos segmentos estacionarios que en los otros grupos etarios. De cualquier manera, es muy importante aclarar que para todas las señales que tenemos en el dataset, para todos los sujetos, pudimos encontrar al menos un segmento estacionario, el cual procedimos a analizar en el resto del trabajo. Una vez que ya seleccionamos los bloques estacionarios para cada uno de los sujetos, podríamos aplicar la transformada de Fourier. Pero notamos que teníamos un poco de ruido en algunas frecuencias muy bajas, se llaman frecuencias VLF o Very Low Frequency, que se trata de frecuencias menores a 0,04 Hz, que se dan por la naturaleza de procesos biológicos muy lentos o incluso en ventanas cortas puede corresponder a ruido de movimiento. Con lo cual nos interesaba poder filtrar esto y lo hicimos mediante un filtro pasa-altos. En el primer gráfico lo que se puede ver es, para un sujeto cualquiera, graficamos el bloque estacionario que habíamos seleccionado y a esa misma señal le aplicamos el filtro. Entonces se puede ver la comparación con y sin el filtro y se ve que la señal mantiene coherencia. Mientras que en el segundo gráfico ya lo que se ve es la transformada de Fourier aplicada a la señal con el filtro y sin el filtro. Y se puede ver que efectivamente en la señal sin el filtro hay una potencia muy alta en las frecuencias muy bajas. Y ese pico inicial
quedó disminuido completamente en la señal con el filtro aplicado. Esto permite que se puedan analizar mejor las frecuencias HF y LF, que son las que nos interesan y que vamos a ver a continuación en las próximas diapos. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis en el dominio de la frecuencia. Acá podemos ver el gráfico de densidad espectral de potencia obtenido al aplicar la transformada de Fourier a la señal resultante de promediar los segmentos estacionarios que elegimos para cada grupo etario, que puede leerse como una descomposición de la variabilidad de los RRs en cada frecuencia, indicando que, bueno, cuanta más potencia tiene un rango frecuencial dado, mayor será su contribución en la señal original. Normalmente en los análisis de series RR se suele dividir en dos bandas, la de high frequency y low frequency, que van desde 0,04 a 0,15 Hz en la de bajas y de 0,15 a 0,4 en la de altas, que bueno, cada una tiene su color, amarilla y azul respectivamente. Y acá lo que podemos ver es el gráfico de cada uno de los grupos etarios. En el gráfico de los lactantes, la potencia se ve repartida de manera relativamente pareja y presenta algunos picos comparables a lo largo de todo el rango, en ambas bandas. Y también vale la pena destacar que hay una energía considerable pasando el límite de la banda superior, digamos, de 0,4 Hz, que tranquilamente se puede atribuir al agitado ritmo respiratorio y dentro de todo general que tiene el cuerpo poco desarrollado de los lactantes. En el de los niños se ve un pico claramente definido en la banda LF, cerca de 0,1 Hz, y el resto del espectro decae de manera suave hacia las frecuencias altas, sin grandes picos notorios en HF. Y ya no aparecen múltiples picos comparables como si se veían en el de lactantes. Y por último, en los jóvenes y adultos el pico del F sigue siendo dominante y relativamente estrecho, también en torno a 0,1 Hz. En particular en los jóvenes también vemos algunos picos secundarios dispersos en HF. Y en los adultos el patrón, si bien es similar, el resto del espectro decae de manera bastante más marcada, dejando la banda HF bastante plana y baja. Y el carácter más irregular que se ve en las señales de jóvenes y de adultos se debe a el sesgo que mencionábamos que tiene el dataset en términos de la cantidad de muestras, que al tener bastante menos estos dos grupos, al promediar la señal se llega a suavizar bastante menos. Bueno, en esta diapo vamos a analizar un poco la potencia del espectro de cada banda con unos box plots. En cuanto a LF, podemos ver que la caja de los lactantes está bastante comprimida en el piso y tiene un rango chico, lo que dice que la mayoría de los valores son bajos y que además son relativamente parecidos. Y se ven bastantes outliers, incluyendo algunos medio extremos. En los niños también está bastante baja, cerca del piso y con un rango similar, pero ya se nota que está un poco más arriba en términos generales. En los jóvenes, acá ya se produce el mayor cambio. La mediana sube notoriamente, al igual que el rango intercuartil, que además de expandirse, queda la caja completamente a la altura de los valores máximos de niños y lactantes. Y en adultos se ve una mediana similar al de los jóvenes, pero con un rango intercuartil ahora sí mayor. Y de hecho acá se ve la mayor distancia que hay entre valores máximos y mínimos, indicando que hay más dispersión en este grupo. Con respecto a lo que podemos ver para HF, hay dos cosas que son notorias, bastante notorias. Por un lado, la caja de lactantes parece coherente con la idea de que la respiración tiene un ritmo mucho más agitado que el resto. Y por otro lado, se condice bastante bien con lo que vimos en la diapo anterior, que en la cola derecha del gráfico de la potencia para los lactantes tenía una potencia considerable, incluso después del fin de la banda HF. La energía del grupo de los niños tiene muchos menos outliers y ya presenta un rango notoriamente menor, aunque con una mediana parecida. Y por último, la caja de los jóvenes y los adultos
son bastante más compactas, menos dispersas y casi sin outliers, con una mediana apenas por encima del resto. Y por último, tenemos el índice de LF contra HF, que se suele usar como un índice que da una noción relativamente confiable del balance del sistema autonómico. Que bueno, cuando es alto indica que hay predominio del sistema simpático y cuando es bajo del parasimpático. Y como era de esperarse, se ve una progresiva disminución del rango a medida que aumenta la edad. Y ahora ya pasando un poco a las conclusiones, primero cerramos con lo que sería la parte metodológica y nos pareció que había 3 puntos para destacar con respecto a la pipeline que utilizamos para el trabajo. Primero, logramos validar el uso de la metodología que propusimos. La secuencia de interpolación, la validación de la estacionariedad y finalmente llegamos a poder aplicar el análisis espectral sobre los segmentos que cumplían las precondiciones de Fourier de manera bastante razonable. Segundo, las herramientas que vimos a lo largo de la materia evidentemente se integraron bastante bien y fácil para extraer conclusiones muy útiles sobre el dataset sin tener que recurrir a conocimientos fisiológicos avanzados, digamos. Y por último, la simplificación, algunas de las simplificaciones que hicimos, como que las bandas LF y HF sean fijas, que no es tan estándar eso, tomar un único segmento por sujeto y que el dataset esté desbalanceado, fueron algunos trade-offs que si bien acotan un poco qué tanto se pueden generalizar los hallazgos, no invalidan para nada las conclusiones y las tendencias que se pudieron ver y que de hecho fueron consistentes a lo largo de todo el trabajo. Y ahora sí, ya para cerrar, queríamos remarcar un poco la conclusión del trabajo, que bueno, haciendo análisis desde distintos ángulos, logramos llegar a básicamente la misma conclusión, que es que la energía espectral del HRV no se mantiene constante a lo largo de la vida, sino que se va redistribuyendo. Y lo que en los primeros años de vida se ve como un sistema dominado por modulaciones parasimpáticas y de comportamiento heterogéneo, en la adultez se transforma en un sistema con mayor peso de las componentes de baja frecuencia y mayor homogeneidad en términos generales. Así que nada, nos pareció bueno como conclusión esto y les agradecemos por la atención y esperamos que sirva el trabajo. Gracias.